Vamos a trabajar el tema 5 sobre electricidad y para ello vamos a usar el programa Crocodile Clip. Lo primero que haremos será ver un circuito en serie con 3 resistencias en serie y el circuito equivalente correspondiente, es decir, qué ocurre con esas 3 resistencias en serie. Vamos a representar este mismo circuito del libro en Crocodile Clip. Partiremos de una versión que ya tenemos hecha y después el circuito equivalente lo haremos sobre la marcha para que veamos cómo se utiliza, cómo se crean los componentes dentro del Crocodile Clip, cómo se realizan las uniones, etcétera, cómo se realizan las mediciones. Bueno, pues vamos a ello. Empezamos, como decía, con el circuito en serie que tenemos. Esto sería un interruptor. Esta es nuestra pila, nuestra batería, en este caso 9 voltios, y tenemos 3 resistencias de 56,5, 68,5 y 81,2 ohmios. Esto va a ser un amperímetro, me va a medir la intensidad, y esto es un voltímetro. Primer tema interesante, los voltímetros, los voltios siempre se miden en paralelo, es decir, si quiero medir cuántos voltios gasto en la resistencia, lo mido en paralelo. Aquí igual y aquí igual, pero en cambio, si quiero medir la intensidad que pasa por un punto, tengo que medirlo en serie. Recordamos que en los circuitos en serie, los voltios que se gasta, que me da la pila, son los que se van a gastar aquí, más lo que se van a gastar aquí, más lo que va a gastar aquí. Es decir, la energía de la pila se reparte entre estas 3 resistencias. Sin embargo, la cantidad de corriente que pasa por la primera, por la segunda, por la tercera y por este punto, es decir, la intensidad de corriente se mantiene constante. Pues entonces ya sabemos que los circuitos en serie, y vemos cómo hacer algo. Ajá. Aquí ponemos que la intensidad permanece constante y el voltaje se reparte. Muy bien, vamos a activar nuestro circuito con nuestro interruptor, lo colocamos y vemos que aquí tenemos 9 voltios para ello, se ve así, 9 voltios y 43 miliamperios. Bueno, los miliamperios efectivamente lo vemos aquí. 9 voltios tenemos en la pila. Justo antes de la resistencia tengo 9 voltios, a la salida 6,53. ¿Dónde está el resto? 2,47 que se gasta en esta resistencia. Aquí me llega lo mismo que aquí, es decir, tenemos tenemos 6,53, a la salida 3,54, la diferencia 2,99 que se gastan en esta resistencia y por último aquí 3,54, aquí 0 voltios, pues aquí es lo que se gastaría en 3,54 voltios. Podemos observar que cuanto mayor es la resistencia, como la intensidad que pasa la misma, y si recordamos por la ley de Ohm, el voltaje sería igual a la resistencia por la intensidad de phi. Recordamos el pseudocódigo que hemos visto en clase, que era viva la reina de Inglaterra, ¿de acuerdo? Con lo cual nos acordamos de que el voltaje es resistencia por intensidad. Bien, aquí si la intensidad es la misma y la resistencia es mayor, pues por lo tanto el voltaje es mayor. Además, de manera proporcional, si te pongo una resistencia que es el doble, los voltios que gastamos ahí para atravesarla son el doble. Lo que está claro es que si sumamos las 3 cantidades debería darnos los 9 voltios que me da la pila, porque no hay ninguna otra fuente de energía que me dé energía, ¿de acuerdo? Solamente la pila. Bien, ahora vamos a hacer el circuito equivalente. El circuito equivalente sería el mismo circuito, pero con una sola resistencia. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar una batería, una pila, están aquí, suministros de alimentación, power supply, de 9 voltios, eso no cambia. Ahora estas 3 resistencias vamos a sustituirlas por una única resistencia. Fijaos, la pongo en horizontal, la arrastro hasta aquí y le digo que el valor de esa resistencia tiene que ser la suma de estas 3, 56 más 68 más 81,2, lo tenemos por aquí, serían 206,2. Bueno, pues ponemos aquí una resistencia de 206 y la coma decimal aquí se pone con un punto. No son kiloohmios, sino ohmios solamente, ya lo tengo. Y ahora me haría falta un interruptor. Los interruptores están aquí en esta parte, interruptor normal. Bien, sí. Para unirlo, fijaos que lo que he hecho es pinchar en el extremo, en uno de los extremos de un cable, de un componente,
y llevarlo arrastrando sin soltar hasta otro extremo. Cuando se ve el puntito negro redondo, ahí lo puedo soltar y ya lo tengo unido. Bien, antes de unir voy a colocar mi medidor. Tengo dos opciones, voltímetro y amperímetro. En este caso un amperímetro, para que dé positivo, si no recuerdo mal. Bueno, no estoy seguro. Vamos a colocarlos a ver qué es lo que me da. Ahora, lógicamente, estará todo a cero, pero en cuanto cierre mi circuito, efectivamente, ven, eso es lo que me temía, que efectivamente, tiene que estar el puntito aquí abajo. Bueno, me lo da en amperios negativos, no pasa nada. Pinchamos y le damos a la tecla suprimir y ahora lo cambiamos por este amperímetro. Nos va a dar exactamente igual, solo que en positivo, pero bueno, por hacerlo bien, por hacer las cosas bien. Y aquí tenemos esto, efectivamente, me da 43,6 amperios, es decir, que este circuito equivale a este porque con los mismos voltios tengo la misma intensidad de corriente, 43,6 miliamperios, ¿de acuerdo? Y la resistencia equivalente ya sabemos que es la suma, ¿vale? Pues los circuitos en serie, la resistencia se suma, eso es lo que me faltaba aquí, la intensidad permanece constante en los tres, si miro 43 miliamperios, el primer dato, 43 miliamperios, segundo dato, 43 miliamperios, el tercero igual. Y por aquí, por este punto del circuito, exactamente igual. Por aquí 43,6 miliamperios, ¿de acuerdo? Es decir, que son equivalentes. Lo único que la resistencia se suma. Bien, pues eso es algo que voy a poner aquí. Las resistencias se suman. De acuerdo, pues este sería nuestro circuito. Circuito con tres resistencias en serie, circuito equivalente, ¿de acuerdo? A partir de ahora todos los circuitos que hagamos partiremos ya directamente del diseño hecho y lo único que tendremos que ir haciendo es explicar el funcionamiento de cada uno de los componentes y cómo funciona en sí el circuito. Será mucho más rápido. Ahora vamos a continuar con un circuito en paralelo. En este circuito podemos ver que tenemos tres resistencias que son estas de aquí, 3, 1, 2 y 3, y están en paralelo. Es decir, que la corriente puede circular por una, por la otra o por la otra, nunca por las tres a la vez. Hemos puesto un voltímetro en paralelo también, lógicamente, con cada una de estas resistencias para comprobar cuántos voltios se gastan en cada una de ellas. Y un amperímetro en cada una de ellas en serie para ver cuánto gastamos. Es decir, qué intensidad pasa por cada una. Lo primero vemos que como tenemos 9 voltios, en cuanto que encendemos nuestros circuitos, pasan por aquí una cantidad de amperios. Esos amperios son los electrones. Los electrones no pueden pasar a la vez por los tres, entonces tienen que decidirse pasar por uno, por otro o por otro. Vemos que la cantidad de electrones que pasa por la primera, 159, por la segunda, 131, por la tercera, 111. ¿Por qué? Pues porque cuanto más pequeña es la resistencia, más fácil es pasar y por eso pasan más electrones. ¿De acuerdo? En la grande pasan menos, en la pequeña pasan más. Sin embargo, si multiplicamos la intensidad por la resistencia, veremos que nos va a dar un total de 9 voltios aquí. Si lo multiplicamos, 9 voltios aquí. Y si lo multiplicamos, 9 voltios aquí. Con lo cual vemos que los 9 voltios se gastan igualmente en cada una de ellas. ¿Por qué? Pues porque un electrón que viene por aquí con 9 voltios pasa por aquí, gasta sus 9 voltios y el único sitio donde que puede llegar es aquí. Es decir, no hay ningún otro sitio donde pueda gastar parte de esos 9 voltios. Pues lo ha gastado todo aquí. En cambio, otro electrón que en lugar de venir por la primera, venga por la segunda, también gasta sus 9 voltios ahí. Y uno que pase por la tercera gasta sus 9 voltios aquí. El número de electrones en total pues será la suma, pero cada electrón está claro que tiene que gastar sus 9 voltios en la única resistencia que se encuentra, ya sea la 1, la 2 o la 3. Circuito equivalente, en este caso la cosa es un poquito más compleja porque la resistencia equivalente ya no es la suma de estas tres, sino que sería esta fórmula. 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3. Es decir, que la inversa de la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Eso me da una cantidad, bueno, pues no me da la resistencia equivalente, sino la inversa. A esa cantidad le hacemos la inversa y nos dará 22,4. Pues esta es la resistencia. Si os fijáis, en cuanto que yo conecto el circuito, efectivamente, la intensidad que circula por este circuito, la total, son 402 miliamperios, con lo cual, efectivamente, estos dos circuitos son equivalentes. Repasando, en paralelo, la intensidad, los electrones se reparten entre todas las resistencias que van en paralelo, es decir, la intensidad se reparte. El voltaje, en cambio, como ya hemos visto, se mantiene constante. ¿Por qué? Porque los electrones tienen que hacer lo mismo independientemente por qué camino vayan.
Y ya hemos dicho que en este caso la resistencia no es solamente la suma, sino que la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas, ¿de acuerdo? En el caso anterior, en el circuito en serie, la resistencia equivalente subía, era mayor porque era la suma de todas, mientras que en un caso de circuitos en paralelo, la resistencia total baja, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tener en cuenta. Y de momento eso es todo con esta parte de los circuitos.